Enseguida vamos a llamar al señor Nelson Reyes Estrella, quien ampliará un poquito más de el recorrido que hemos hecho durante esta lucha y los puntos centrales que serán afectados si se llega a construir, que no se va a construir la presa hidroeléctrica de Las Placetas. Nelson. Bien, buenos días. Agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, al presidente de Alianza País, que desde el inicio han estado dándole seguimiento a esta lucha que venimos realizando en favor de la sierra y del país, que en el día de hoy hagan presencia aquí en Jánico, para escuchar de manos de las comunidades y de nosotros como coalición por qué nos oponemos a este mal llamado proyecto de desarrollo. En este caso queremos iniciar destacando que aquí están de manera representativa las diferentes comunidades, desde Rubio hasta Juncalito tenemos representación, Rincón de Piedra, Mata Grande, Carrizal, los Guayabales, que son las principales comunidades que serán afectadas, porque es donde estarán los principales embalses, incluyendo Los Limones, que es donde estará el embalse principal. Nosotros, como Fundación Ecológica Tropical en principio, que iniciamos casi simultáneo con Jánico, que fue quien inició esta lucha, con una marcha que se hizo fue el 12 de junio, nosotros, después que unos jóvenes de Los Limones se acercaran a Yaniris y le dijeran que volvían con el proyecto de presa, entonces nosotros nos apersonamos a ese lugar, a Los Limones, impresionamos, cuestionamos a los ingenieros que se encontraban trabajando y desde ahí comenzamos un trabajo en el cual hemos realizado 15 visitas que incluye esas comunidades que hemos hablado. Eso sin recursos, eso a fuerza de voluntad, porque esta lucha, a pesar de que se ha dicho muchas cosas por ahí, pero verdaderamente son las comunidades y con algunos líderes que viven en Santiago que la hemos estado impulsando. Entonces, en ese estudio que lo ha elaborado junto a un doctor en energía no convencional, que es el doctor Alex Final, se encuentra en España, y junto a quien les habla, Nelson Reyes Estrella, que también tiene un doctorado en economía, hemos realizado un informe. Ese informe no se ha dado a conocer por completo, se ha presentado, que ustedes han visto, un resumen que anda circulando en las redes y que en cierto modo es el que ha paralizado esto. Porque de palabras de la EGI y de su presidente Rafael Salazar, que nos dijo en el Senado cuando nos reunimos, ese proyecto inicia el 15 de octubre. Sin embargo, nosotros iniciamos algunas manifestaciones, como la marcha multitudinaria que se hizo en Sajoma, el velatorio público que hicimos en el Parque Duarte y diferentes conferencias de prensa que hemos realizado, incluyendo el inicio de acciones legales y la marcha multitudinaria que se hizo también en Estados Unidos. Eso ha paralizado el proyecto. Entonces es importante este apoyo que nos da Alianza País y nosotros, conociendo la importancia que tiene la política. Mucha gente a veces quiere considerar la política aislada, y principalmente los partidos políticos que son los principales actores. Nosotros en el comité hemos propuesto que las diferentes comisiones ambientales y el liderazgo de los partidos políticos tomen acción en esto, porque esto no es un problema de la sierra solamente, este es un problema del país, no solo por el proyecto, sino por el trasfondo que se esconde detrás. Y esto es parte de una historia que ya nosotros conocemos, que el planeta no soporta, porque el sistema liberal, si bien rinde cierto beneficio a las comunidades, a la población en sentido general, esos beneficios muchas veces están concentrados en una gran minoría. Y hay que decir que si nosotros analizamos la historia y nos vamos a los 70 y los 80, concomitantemente se dan dos procesos en este caso. Un proceso que busca
una reformulación de lo que es el desarrollo, y por otro lado nosotros encontramos el surgimiento, por ejemplo, del sistema neoliberal, que es lo que promueve todo esto que nosotros vemos a nivel político, no solo en República Dominicana, sino a nivel global. Entonces, bajo esa dinámica de desarrollo, a pesar de que se plantea de que el desarrollo, para considerarse sostenible, debe considerar 3 elementos, que en principio no eran 2, lo económico y la población, es decir, una economía al servicio de la población, pero realmente la economía ni siquiera está al servicio de la población, sino que es de grupos organizados. Sin embargo, con esa dinámica ambiental que se crea en los 70, se entra el elemento ambiental, el ecológico. Y por eso entonces surgen todas estas manifestaciones que hay a nivel global, incluyendo las cumbres de los presidentes, que yo le llamo que muchas veces son cumbres para hacer turismo, pero lo más importante, el empoderamiento de las comunidades. Y en esa parte entonces es que nosotros valoramos, y por eso estamos aquí, porque las comunidades han hecho conciencia y ya los proyectos no es como diga el que se siente en una oficina a desarrollarlo, a buscar comisiones en perjuicio de esas comunidades. Y ya nosotros hemos visto, por ejemplo, ejemplos de lo que dice el mismo doctor Hilario, el alcalde Hilario, de lo que sucedió con Jánico. Pero eso nada más no es Jánico. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la región sur, que es la que más produce energía en el país, hidráulica, y el río Nizao, que tiene 4 presas, 2 de ellas producen energía hidráulica, la de Jingüe y la de Aguacate, es la región más pobre del país. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la configuración de ese desarrollo solamente beneficia la élite arriba. Y nosotros, en ese estudio que hemos identificado, 13 consecuencias sobre los problemas que traerá esa presa, además de eso que le estoy diciendo, de ese trasfondo político, económico. Y esas 13 consecuencias, nosotros las hemos hecho pública en los medios de comunicación. Incluso en una primera reunión aquí en Jánico participó Milton Martínez con Luis Carvajal, también de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la UAS. Nosotros esperábamos que la Comisión Ambiental de la UAS y la Academia de Ciencias también puedan rendir algún informe que sirva, porque nosotros estamos claros que este caso debe ir a los tribunales y nos estamos preparando para eso, porque nosotros sabemos que aquí hay muchos recursos que vienen moviéndose desde el año 2005, cuando se inició el proyecto, y que ese proyecto no se va a desestimar fácilmente con protesta. Nosotros tenemos que ir a los tribunales y ganar este pleito allá. Y claro, en la opinión pública, como lo hemos estado haciendo. Entonces, entre esas 13 consecuencias vamos a mencionar algunas. Pero está de entrada lo que eliminaría ese proyecto si se tuviera realmente una visión de desarrollo sostenible. Y es la violación al Parque Nacional Armando Bermúdez, que cuando nosotros fuimos allá con Luis Carvajal y Luis Martínez, bueno, lo primero que se ve es el letrero ahí que dice: bienvenido al Parque Nacional Armando Bermúdez. Entonces, ¿en qué mente cabe que dentro de una área protegida, que es bueno que ustedes sepan que esa ley a principio de siglo fue mutilada en el Congreso? Porque en aquel momento lo que se buscaba era que de un 20 a un 25% del territorio nacional fuera área protegida para producir agua, para producir el aire que nosotros consumimos día a día, y para que sea el hábitat de todos esos animales, de esas aves que pierden su hábitat con el crecimiento de las grandes ciudades como Santiago, Santo Domingo. Sin embargo, al final el proyecto, por todos los intereses, lo que aprobó fue un 9% del territorio nacional. Y no conforme con eso, entonces surgen proyectos como este. De manera que solo por ese hecho, si tuviéramos una visión como país que no ponga los intereses particulares y de los grupos por encima del interés colectivo, se estuviera pensando en esa parte. Y sobre todo, en una zona como es la Cordillera Central, que ustedes están cansados de escuchar en los medios de comunicación, que es la madre de las aguas, porque aquí nace
aproximadamente el 70% del agua que se consume a nivel nacional, llámese Río Yaque del Norte, con todos sus afluentes, que aquí tenemos en esta zona, Jagua, Bao, tenemos también el Amina, el Linoa, o lo que queda del Linoa, porque le vamos a presentar algo de lo que era el Linoa, donde se hizo la primera hidroeléctrica del país, por cierto, en 1943, que lamentablemente el río Linoa no existe. De hecho, la misma gente que promueve la presa, ellos mismos tienen un estudio que en el 2016 ellos presentan que el río Linoa tenía 12 metros cúbicos por segundo de agua y en la actualidad tiene 0.05 metros cúbicos por segundo. Y esa es la realidad de esos ríos donde se pretenden construir esa presa. El río Bao y el río Jagua, de acuerdo a los datos que nosotros hemos investigado, ese río han perdido entre un 50 y un 60% de su caudal. En la década de los 80, esos ríos medían entre 90 y 100 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, en Mata Grande. En la actualidad, el promedio está en unos 37, o sea que ha perdido cerca de un 60% de su caudal. El río de por sí no resiste una presa. Y por eso, porque el proyecto se plantean túneles, que son túneles insostenibles. Nosotros sabemos que hay un trasfondo detrás de eso. Túneles desde Jarabacoa a Manabao, túneles desde Mata Grande para llevar el agua de Bao al río Jagua, donde se va a construir el embalse principal. Con eso se ve que ese proyecto no es sostenible, porque si usted va a plantear una presa, bueno, lo primero que usted tiene, cuando usted va a hacer ese embalse, es garantizar el agua, y si esos ríos vienen perdiendo toda esa cantidad de agua, de esa manera desproporcional, entonces es un asunto ni siquiera para plantearlo. Entonces eso es la primera consecuencia. La segunda está la alteración de los ecosistemas fluviales río abajo. Desde que hagan ese embalse en Mata Grande y se lleven, como ellos piensan, el 85% del caudal del río Bao al río Jagua, desaparecieron más de 20 kilómetros del río Bao, y con eso entonces va a desaparecer toda una dinámica ecoturística y de desarrollo que hay en esa zona, en las comunidades, donde nosotros decimos que estas son las playas de Santiago, porque como Santiago es una ciudad mediterránea, entonces donde las personas salen los fines de semana, ¿es hacia dónde? Hacia Sajoma y a Jánico, que es donde están los balnearios, donde están los ríos. Entonces, a la hora que se le quite eso, ya Hilario mencionaba, se rompe con toda una dinámica de desarrollo ecoturística, que los estudios empíricos dicen que es la segunda actividad económica de la sierra, porque solamente con el balneario que se hizo en Agua Caliente, que se habla de que vienen semanal, si no me equivoco, creo unos 50.000 personas, entonces le está quitando el principal pulmón económico a esta zona. De manera que ahí tenemos dos elementos fundamentales para oponernos a este caso, de que en esa zona se van a perder unos 15 balnearios, algunos que son balnearios formales y otros que la gente lo utiliza así de manera informal, y que se pueden desarrollar, porque si en esta zona el gobierno decide construir proyectos ecoturísticos, va a producir mucho más recursos que lo que produce en esa presa hidroeléctrica, que por otros asuntos que le vamos a mencionar también es insostenible. También está la inundación de los terrenos fértiles. Nosotros sabemos que en esta zona, desde tiempos ancestrales, los aborígenes desarrollaban la agricultura, y donde se construyen estos embalses, de las primeras actividades que tienen problemas, bueno, las actividades agrícolas, porque los embalses, los estudios que se han hecho a nivel internacional, como el Fondo Mundial para la Naturaleza, determinan que la presa aumenta la temperatura sobre los 5 grados Celsius. ¿Y qué significa eso? Que si aumenta la temperatura, entonces eso cambia todo, la biodiversidad, el desarrollo de la biodiversidad agrícola,
ambiental, vegetal, animal y de la misma persona. Porque si usted vive en una temperatura que son 22 grados Celsius promedio y se la llevan a 27, ya eso tiene un cambio en la salud de la persona. Y a veces mueren muchas personas, nosotros no sabemos porque no se hacen los estudios, pero el producto de eso, que sucede en muchos casos de ese tipo. Entonces, todos esos son elementos que van configurando. A eso también se le agrega otras de las consecuencias que nosotros hemos identificado, que es la emisión de gases con efecto invernadero. Y las estadísticas a nivel global hablan de que de 1.5 a 2% de las emisiones totales globales provienen de las presas hidroeléctricas. Por eso muchos países, las naciones desarrolladas principalmente, la han descontinuado, porque son insostenibles. Y además han hecho investigaciones, han desarrollado otro tipo de energía. Estamos hablando que las presas producen metano y dióxido de carbono. Entonces eso, con el aumento de la temperatura, lo consumen los humanos. Y eso va acabando directamente con la vida. Otra de las consecuencias es el alto costo económico de este proyecto. Estamos hablando que en el año 2005 este proyecto se planteaba en unos 285 millones de dólares. En la actualidad estamos hablando de unos 850 millones de dólares. Y cuando lo comparamos entonces con otro tipo de energía, y ahí está un estudio que hace Alex Pinar, ese estudio todavía no está completo, pero nosotros lo vamos a tener preparado cuando vayamos a los tribunales, para presentar datos científicos como debe ser. Ese estudio hace una investigación en la misma EGEI. ¿Y qué sucede? Que el costo de energía fotovoltaica y eólica es 3 veces inferior a la energía hidráulica. Y precisamente en esta zona de la sierra, esta zona de Santiago, la irradiación promedio es de 6.5. Eso es 2 puntos superior a en España. Que en este año que España ha tenido problemas energéticos, la energía eólica y fotovoltaica representa ya el 20%. Y se espera que al 2026 sea el 50% de la matriz energética de España. Porque ellos están apostando todo a ese tipo de energía. Y si nosotros tenemos 6.5 de irradiación y durante 12 horas al día, oye, con eso da para producir energía para todo el país y para vender. ¿Y qué sucede? Que es real y efectivamente la EGEI tiene esos datos, porque los estudios que ellos han hecho determinan que para el año 2030 la capacidad instalada de energía eólica sería de unos 30.000 megawatts. 30.000 megawatts. Y lo que habla EGEI en este proyecto son 300. Entonces, para que ustedes vean. Pero de energía fotovoltaica, la capacidad instalada que ellos hablan es de unos 50.000 megawatts. Todavía superior. O sea que no hay necesidad. Porque si tenemos una matriz energética que es 3 veces inferior al costo, y que en este caso la obra civil, como es de la presa, tiene un costo también indirecto muy superior, entonces no hay necesidad de inmiscuirse en un proyecto que el costo-beneficio, el costo es superior y sobre todo lo daña. Eso que yo le he dicho hasta ahora dice lo siguiente: en resumen, eso lo que les diría en un país organizado al Ministerio del Medio Ambiente es que ese proyecto no procede. Primero, porque el impacto ambiental es demasiado alto. Y en segundo, le diría al gobierno dominicano que el costo-beneficio, como el costo es superior, ese proyecto no es posible. Y ahí entonces nosotros vemos el tercer elemento, que es la parte que tiene que ver con la licencia social. Y aquí de manera absoluta vamos a decir, las poblaciones de la sierra, las comunidades de la sierra, le han dicho que no a ese proyecto hidroeléctrico. Incluso el presidente de la República, que estuvo aquí en una ocasión,
tenía planificado dar un discurso y no lo dio, porque de manera espontánea grupos representativos de las diferentes comunidades llegaron allá. Y le podemos decir, eso fue en la noche nosotros como comité, para que vean que en eso no hubo ninguna organización. Y cuando nosotros llegamos allá, algunos de los que hemos estado coordinando algunas actividades, estaba lleno de personas de las comunidades. Y ahí se ve la identidad que tiene la población con ese proyecto. Pero cuando le decía al inicio que el presidente de la República no va a decir por algunas manifestaciones que no hay proyecto, nosotros sabemos cómo se configura el poder político y lo difícil que es gobernar. Y eso se ha visto en muchas manifestaciones que se han realizado en el país. Por ejemplo, lo que sucedió con la cementera en Los Altices, lo que ha sucedido con Loma Miranda, que ahí ha habido una integración. Y en ese caso quiero resaltar que yo decía por qué es importante que aquí haya la participación política, porque en el caso de Loma Miranda, que ellos se han resistido a aprobar un proyecto de ley, ahí, por ejemplo, han participado algunos partidos políticos de oposición. Y eso ha servido de base para que los gobiernos, en este caso el gobierno pasado, no pudiera impulsar el proyecto que ellos querían, que era un proyecto económico, el cual incluía incluso otros proyectos. Entonces, en ese momento yo decía, bueno, y si vamos a iniciar que los partidos políticos participen, yo decía, bueno, para Alianza País, que siempre está en esa causa ambiental, porque recuerdo que el mismo diputado estuvo con nosotros en San Juan, la lucha contra la minería, en Loma Miranda también, entonces debemos iniciar por ahí, porque eso entonces le quita la parte que ellos dicen a esto de político. Y nosotros esperamos que con esta parte entonces los demás partidos políticos, todos, puedan participar, vengan y manden su comisión ambiental, porque si ellos dicen eso se convierte en una verdadera oposición. Y nosotros sabemos la necesidad de esto, porque en un proyecto como este de 850 millones de dólares, si nosotros decimos que hay un 30% de comisiones, como se promueve con este sistema perverso que nosotros tenemos, económico-político, ahí estaríamos hablando de una comisión entre 300 y 400 millones de dólares, que se embolsillan empresarios y grupos políticos. Entonces, esto hay que arrancárselo, como se han arrancado otros proyectos que tenían, como eso que le hemos mencionado, el de Loma Miranda, que aunque no es definitivo, pero ahí no hay marcha atrás, o como el de la cementera de Los Altices. Entonces, hasta aquí tenemos, que uno que sepan que no hay posibilidad de licencia ambiental legal, porque estarían violentando la Constitución y estarían violentando las leyes. Tenemos que no hay licencia social, porque las poblaciones le han dicho que no, y lo próximo que nosotros tenemos es una encuesta que la vamos a hacer totalmente gratis con personal voluntario para presentársela al país a inicio de enero, porque se lo digo a ustedes lo de la sierra, nosotros debemos estar aquí preparados para todo, porque nosotros no podemos permitir que bajo ninguna circunstancia aquí llegue este proyecto, porque este proyecto no es la presa. La presa es lo que da la cara, porque la presa se necesita incluso para otra cosa que hay de trasfondo. Y se lo digo de la siguiente manera: nosotros tenemos concesiones mineras en Restauración, tenemos concesiones mineras en San Juan, allá nosotros fuimos a luchar en el año 2017, tenemos concesiones mineras en Bonao, o sea, tenemos la parte sur, este y oeste de la Cordillera Central, la Madre de las Aguas, concesionada. ¿Cuál es el segundo paso? Sajoma y Jánico, porque aquí hay grandes concentraciones de oro, de eso no hay duda. En el primer viaje que yo hacía aquí, que era, me parece, 2016-2017, yo cruzaba por el río Agua y por ahí yo veía personas que estaban con una pequeña maquinita artesanal buscando oro, y todavía hay mucha gente que vive de eso. No lo saben ellos, lo saben. De hecho, nosotros hemos visto algunas imágenes que se han colado, que no son para estudios ni que para presa. Esos son otros estudios. Lo que pasa es que uno no va a salir
con esas informaciones así, pero sí, a ustedes los de la sierra, yo se lo digo, porque la presa quizás sería lo menos daño, pero cuando a usted le entran la megaminería, entonces ahí yo le invito a que ustedes visualicen lo que sucede en Sánchez Ramírez con Barrigor, que ahí sí hay graves problemas. Entonces nosotros debemos estar alerta. En ese estudio, para ir terminando, nosotros en la parte jurídica tenemos algunos avances. Hay un grupo de abogados, ellos de la Sierra y de Santiago, que vamos a impulsar esa lucha hasta donde la capacidad humana alcance. Porque nosotros tenemos ya, como lo hemos dicho, la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente, la Ley Sectorial de Área Protegida y convenios internacionales violentaría ese proyecto. Y en este caso nosotros tenemos alguna pregunta que le hemos hecho a la EGI que yo no he tenido la capacidad de responderla. Mejor desvían la atención, dicen otra cosa, porque nos hemos reunido varias veces. Y nosotros le preguntamos sobre qué base ellos hablan de crear unos 3.000 empleos. ¿Cuánto empleo tiene la presa de Tavera? ¿Cuánto empleo tiene la presa de Monción? ¿Cuánto empleo tiene la presa de Pinalito? Que por cierto son proyectos fracasados. Nosotros lo hemos visitado en este proceso de lucha, lo hemos visitado todos, salvo el de Tireo Constanza, pero en ese nos hemos informado muy bien con un artículo que salió en la prensa nacional, donde se destaca, por ejemplo, el fracaso de estos proyectos. Y debo decirle que al igual que esta presa de la Placeta, se vendieron como lo más importante de América Latina y del Caribe, que iban a producir 300 megawatts. En la actualidad, la presa de Pinalito en Constanza se habla de que produce 50 megawatts, pero es mentira. Lo que eso está produciendo es entre 20 y 25 en promedio. Y esa presa, que en principio se habló de que tenía un costo de 220 millones de dólares, al final terminó en 361, según auditoría que hizo el mismo. El mismo. No, esos datos son especulativos, eso. Pero lo que dice son 50% lo que dice la EGI, por eso doy los dos datos. Eso. Y eso puede ser menos. Y si nos vamos también a la de Constanza, a la de Monción, solamente hay que visualizar esto. Tenemos un embalse muy bonito, pero al final sin agua. Porque como sucede en la sierra, también en Constanza y en Monción tenemos los mismos problemas: deforestación, ganadería, destrucciones de las áreas protegidas, y todo eso entonces cada vez se está disminuyendo la capacidad de captación y producción de agua, que como dice Eleuterio Martínez, los bosques son realmente la presa. Estos son los almacenes de agua, porque es ahí donde el agua se produce y poco a poco se va infiltrando a eso que yo le llamo, que son las dos maravillas del universo: la montaña, la número 1, y los ríos número 2. Porque a partir de esas dos cosas se produce todo, absolutamente todo lo que hay en el planeta. La montaña, por ejemplo, captan el agua y otros productos, otros elementos, y poco a poco se va infiltrando esa agua. ¿Y llega hasta dónde? Bueno, el Bao, por ejemplo, que nace casi en el Pico Duarte, y después entonces se va infiltrando y llega hasta donde pasa por Santiago, se va a la línea a través del Yaque, y esa es la dinámica de cada uno de los ríos en el mundo. Y si el hombre entendiera la dinámica de la naturaleza, realmente lo pensara dos veces para hacer proyectos tan dañinos. Porque realmente nosotros necesitamos el desarrollo, pero a este nivel, si usted tiene que elegir entre una cosa y otra, hay que pensarlo dos veces. En ese caso, indudablemente que esos proyectos lo que le va es a provocar daño. Entonces, ¿qué se necesita en el país? Que nosotros también en ese proyecto nosotros lo presentamos. La sierra es una zona de prioridad nacional, y cuando hablamos de la sierra nosotros estamos hablando de Sajoma, Jánico, si no estamos hablando de toda la sierra,
desde Constanza, vamos a decir, hasta Monción. Todo eso debiera ser de prioridad nacional, porque esta, que es la parte alta de la sierra, debe preservarse para eso que ya yo le he dicho, que es fundamental para la vida, es fundamental para el desarrollo nacional. Y si nosotros acabamos con eso, entonces estamos acabando con nuestra propia vida. ¿Qué debe venir a la sierra entonces? No le voy a abundar mucho de eso, pero nosotros promovemos un verdadero plan estratégico, no como el perverso plan sierra que se vende, que lo único que busca es recursos, y que este proyecto lo han incubado ellos. Desde los 80 lo vienen promoviendo, porque realmente ese proyecto, al que surgió con objetivos muy bonitos, pero al final se ha desvirtuado, y lo que se han convertido es que un grupo de empresarios busca dinero a base del sacrificio de los ríos de nuestro país, principalmente estos ríos de la sierra. Entonces yo en el año 2019 participé con el presidente de la República junto con esos funcionarios y se lo dije: si usted quiere recuperar el Yaque del Norte, usted tiene que trabajar con las comunidades, no entregarles recursos a estos empresarios que vienen cada cierto tiempo. Bueno, se lo dije con otro, no lo dije así de esa manera a los empresarios, porque realmente en un escenario así hay que tener ciertos niveles de diplomacia. Pero le dije, es con las comunidades, porque los problemas se están generando en Jarabacoa con los proyectos habitacionales que ya están siendo insostenibles, en Sajoma y en Jánico con la ganadería y otros proyectos que son insostenibles. Entonces, si queremos un verdadero plan estratégico de desarrollo, debe trabajarse con las comunidades, no con estos grupos. Sin embargo, el presidente le entregó 694 millones de pesos y que para la recuperación del Yaque del Norte, y no se han visto los resultados, porque Yaque sigue muriendo igual. Entonces, bajo ese esquema, nosotros especulamos qué es lo que se busca con esto. Y a Yaque, según me dice una persona que le ha dado seguimiento, se han presentado unos 83 proyectos de recuperación, y el Yaque cada vez está muriendo. Sí, ya estoy terminando, me dice Yanir. Entre esos proyectos, entonces, nosotros tenemos la necesidad de reservorio de agua, pero hacia abajo, en la parte baja de la cuenca, después de la presa de Tavera y Bao, en la línea noroeste, pues nosotros necesitamos agua. El agua no debe irse al mar, hay que utilizarla para la ganadería, para la agricultura, pero en esa zona, no en la montaña, que al final nosotros vamos a tener un mega hoyo, pero sin agua. También nosotros proponemos el desarrollo de energía fotovoltaica, que ya de eso no tengo que hablarle, porque ya le dije los datos, y sobra eso. Ustedes pueden entrar también. Todo el mundo está apostando a la energía fotovoltaica, que de hecho, desde siglos se ha planteado que el sol puede producir toda la energía que necesita el planeta. Y también energía eólica. A la sierra pueden venir entonces proyectos agroforestales, que eso sí genera una dinámica de desarrollo, un equilibrio ambiental, donde se producen los productos de alimentación, se produce el agua, se produce el aire, se produce todo. Podemos producir café, podemos producir cacao, podemos producir macadamia y muchos otros productos combinados de ciclo largo y de ciclo corto. Y eso sí aporta al desarrollo de las comunidades, aporta al desarrollo del país, aporta a las futuras generaciones, que es sobre todo lo que preocupa en esto. Finalmente, nosotros agradecemos la presencia de ustedes en el día de hoy. Y a los comunitarios les reiteramos, como hemos dicho en otras ocasiones, que debemos seguir empoderados y empoderar a otras comunidades, porque debemos defender hoy como hombres y mujeres para mañana no llorar como niños y niñas, como lloran otros países y como lloran otras comunidades del país ante la pobreza rampante, que a pesar de los recursos naturales siguen sumergidos en la pobreza. Muchas gracias.